El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de hoy es muy interesante, es una revisión también de vida. La palabra siempre nos pone frente a la verdad. El Evangelio es la verdad, porque el Evangelio es Jesucristo y su palabra es la verdad. Es siempre un espejo en el que al mirarnos podemos ver si verdaderamente se cumple esta palabra en nosotros o qué cosas tenemos que cambiar que no está acorde con el Evangelio. ¿Qué ha de cambiar en nosotros si no vivimos tal como el Señor nos enseña, que es la forma cristiana de vivir el Evangelio? Es continuación también de lo que decíamos ayer en la predicación, al hilo de lo que decía el apóstol Santiago, que hablaba de las envidias. Decíamos ayer que la envidia es un pecado capital, es un pecado muy escondido, porque se disfraza en el exterior, en el aparecer, en la apariencia, se disfraza de bien, de un bien. Yo quiero decirle a usted una cosa que es un bien, y entonces, ¡zas!, te pega el sablazo. Este también quiere hacer un bien. Le dice Juan, el apóstol, el Zebedeo, le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y se le hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Ay, hermano, aquí tocamos un punto muy importante en el vivir de la Iglesia y en el vivir de los unos con los otros, que son los grupismos. Los grupismos. Ya decíamos ya también algo ayer. Jesucristo se ha llevado aparte a los 12 para instruirles. O sea que Él forma en la fe a los apóstoles con los milagros, con la predicación del reino y con momentos de intimidad con Él. Diríamos de un modo más personalizado, en pequeño grupo, para ayudarle a descubrir la luz del reino de los cielos, la verdad del reino, la grandeza del reino. Pero Jesucristo no forma grupitos aparte. Esta es una tentación y esto se sigue viendo también en la Iglesia y entre nosotros. Los grupitos. Como no es de los nuestros, como no es de los míos, como no piensa como yo, ¿cuál es el resultado? Hablar mal de los otros. Impedir que hagan el bien. Este punto es muy importante, porque cada uno tendríamos que revisarnos hoy a la luz de esta palabra. Yo estoy dentro de esta palabra, yo tengo este espíritu que tiene Juan, o tengo el espíritu de Jesucristo. ¿Por qué no me alegra que ese hermano expulse demonios en el nombre de Jesús? Y me entristece, y me parece mal. ¿Por qué? Porque hay un pecado de envidia. La envidia tiene una raíz etimológica, la palabra, que se traduce por mal ojo hacia los demás, mala mirada hacia los demás. La envidia tiene que ver con la mirada, con los ojos, como yo miro a los otros, como yo veo a los otros. Y cuando no me parece bien lo que está haciendo, lo miro mal, y la consecuencia es hablar mal. Por eso Juan no quiere que aquel hermano expulse demonios en el nombre de Jesús. Aquel hermano ha creído en Jesucristo, pero Jesús no lo ha elegido para formar parte de los 12. No que los 12 sean mejores que los demás discípulos, sino que, si queréis, han tenido esa suerte, esa gracia, que Jesús los ha escogido para vivir con Él, para escuchar del mismo Hijo de Dios la palabra de Dios, para tocar al Verbo hecho carne,
tienen como unas gracias que otros no tienen. Pero eso crea en ellos, en algunos, en ellos y en Juan, hoy Juan lo manifiesta, como una separación de los otros, como un creerse mejor que los otros, como con un derecho hacia la misión, porque Jesús les ha enviado de dos en dos, ¿recordáis? Y les ha dicho, id y anunciad el reino, curad enfermos, expulsad demonios, resucitad muertos, anunciad que el reino de Dios ha llegado. Y ellos, Jesús le ha dado esa gracia y ese poder de expulsar demonios. Pero ese hermano, un innominado, no aparece su nombre, un desconocido, hace lo mismo que ellos han recibido de Jesús, el poder de ayudar a los hombres a salir del mal. Y sin embargo Juan no se alegra. La envidia siempre es una tristeza interior porque el otro hace un bien. O por los dones que tiene el otro, pero yo no los tengo, y te produce tristeza. ¿Por qué este tiene que ocupar este sitio y yo no? ¿Por qué este hace o esta hace y yo no? Y hay una mala mirada hacia los otros. Es muy sutil la envidia. Nos creemos que no la tenemos. Se dice que el pecado de los españoles es la envidia. Pero es más profundo y está más escondido de lo que nos imaginamos. Porque la envidia siempre produce tristeza y amargura del alma por el bien que hace el otro. Oye, ¿por qué no te alegra? Pues no me alegro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y ahí en el fondo una envidia, un mal deseo hacia el otro. Juan tiene esto y Jesús se lo tiene que curar. Y le dirá, pero hombre, ¿cómo que alguien en mi nombre expulsa demonios y tú no te alegras? Pues yo ese espíritu no lo tengo, el de separación, el de los grupismos. Entonces podemos vivir en la parroquia y con este grupo, con el otro grupo hacemos grupismo. Una hermandad hace grupismo, una comunidad hace grupismo, tal grupo hace grupismo, o uno que viene a misa hace grupismo porque no piensa como yo, fulanito o menganita. Hay que tener cuidado porque eso nos pasa. Y eso se nota después en la forma de hablar de los unos con los otros, que siempre es hablar mal. ¿Cómo cura Jesús este pecado, esta equivocación, este mal espíritu que tiene Juan? Pues llevándole a la verdad. Y la verdad es que Jesucristo ha venido para traer el reino de Dios a los hombres. Hay hermanos que han creído en Jesús, pero no vienen con nosotros. Claro que el Señor ha fundado la iglesia y Pedro es la piedra sobre la cual edifica Jesucristo su iglesia. Pero hay otros hermanos que también han creído en Jesucristo. Los evangélicos, los luteranos, los protestantes, otros hermanos, y no tienen los ortodoxos, etcétera, pero los anglicanos, pero no tienen comunión completa con Roma, con el Papa. No hablo de las sectas, La secta es un invento que se aprovechan de la religión para aprovecharse de la gente. Hablamos de los que confiesan la fe y tienen el mismo bautismo que tenemos nosotros, que son hermanos nuestros en la fe. ¿Por qué no nos alegramos de que este hermano, esta hermana, este grupo, esta hermandad, este movimiento, este carisma, ¿por qué no nos alegramos? Si dice María Dolores, tenemos un retiro de carismáticos, fantástico, que vayan los hermanos, que vayan a escucharlo, que vayan a vivirlo, ¿no? Dice Paco, pues tenemos un retiro en el Opus, fantástico, qué maravilla. Tenemos una convivencia, unas catequesis con las comunidades, maravilloso. Tenemos estas catequesis para hermandades que vamos a tener pronto también aquí en nuestras hermandades, fantástico. Si ayuda a cambiar la vida de las personas, fantástico, porque es la obra de Dios en medio de nosotros. Jesucristo nos cura abriendo el espíritu y la mente, haciendo que nuestra mirada vea la acción de Dios en el otro, los dones que da Dios en su pueblo, en su iglesia, los dones que le da Dios a los hombres. Lo otro es separar. En latín, separar se dice sequare, y de ahí viene la palabra secta. Una secta, un sectario, es el que separa, el que se separa, digamos, de la familia, de la madre, de la comunidad cristiana, de la iglesia.
Ahora tenemos este problema con las monjas de Burgos, ¿verdad? Tremendo, terrible. Cómo la han engañado, cómo la han confundido. Qué cosa. Detrás está el dinero, ¿eh? No es otra cosa, que lo sepáis. Detrás está el dinero. El dinero. No es cuestión de fe, es cuestión de dinero. Ya aparecerá un día la verdad. Ya os acordaréis de esto que digo hoy. El que separa es el demonio, siempre, Y pidámosle al Señor que nos ayude a no caer en sus manos y ser agentes de maldad. Porque Jesús dice cuando llaman a las puertas del reino, ábrenos, Señor, ábrenos, y dice, no os conozco, agentes de maldad. Pero si hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado demonios, no os conozco, agentes de iniquidad, no os conozco. Y no entraron en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a curar esto dentro de nosotros. Caín mató a Abel por envidia, ¿recordáis? Que es un pecado muy profundo. Yo no sé si tú te confiesas de envidia, pero la palabra hoy nos habla de esto. ¿Con qué ojos miramos a los otros? ¿Es con amor? ¿Es con comunión? ¿Es con reconocer los dones que Dios da a los hermanos? ¿Te alegra de ese bien que hace Dios a través de esa persona, de ese hermano, de esa hermana? ¿O te produce tristeza, envidia? Pues si es envidia contra envidia, caridad, ¿verdad? El amor, el amor. Pidámoselo al Señor. Amén.